Hola a todos y todas, ¿qué tal? Mi nombre es Astrid y mi compañera también está aquí, psicóloga María del Carmen Velázquez, y hoy les vamos a presentar, vamos a conversar un poco sobre tiempos en pantalla y límites en la crianza. ¿Mm? Muy bien, un poquito les comentamos la estructura, vamos a hablar sobre el uso de pantallas, los riesgos del tiempo también en nuestros hijos, nuestras hijas, qué soluciones también le podemos dar a este uso y unos límites de la crianza también, que es súper importante poder conversar hasta dónde nuestros niños también pueden ellos llegar a partir de sus conocimientos, sus capacidades y su autonomía. Claro que sí. Entonces, vamos a empezar con un video que les vamos a proyectar y les pedimos que lo vean atentamente. Este video cuenta con subtítulos que vamos a activar, así que va a tener la opción subtitulada en español. 98% of American homes with children now have an electronic mobile device. Salió en inglés. A ver, un ratito. A ver. Ya pasó la grabación. Escúchame, tienes que ponerlo en español, pues. No sabía que estaba en inglés todavía. O sea, hay opción. Pones español y te va a salir. Ahí está, español. Ya, retomamos la grabación en 3, 2, 1, acción. 98% of American homes with children now have an electronic mobile device. And on average, kids 8 and under spend more than 2 hours a day looking at a screen. Is that too much? Or could there actually be developmental benefits to screen time? This is Your Brain On, where we explore how the world affects our brains and ourselves. Young brains need a lot of external stimuli to develop, particularly from birth to age 3, what's known as the critical period. It's during this time that children's neurons are making connections for fundamental skills such as vision, hearing, and language. But these needs are based on centuries of human evolution, which used to have nothing to do with screens. Consider a child watching a video instead of listening to parents read a book. It's a far different experience for the brain. Rather than kids learning to focus and imagine the story, the device presents everything to them, so certain cognitive systems become underdeveloped. And when children spend too much time in front of a screen rather than interacting with people, they can have stunted development of the frontal lobe, part of the brain that decodes social interactions. It can become more difficult to develop empathy or learn social cues like facial expressions. What's more, the stimuli from a screen can be a lot. Colors, sounds, stories, all at a super fast pace. That can be sensory overload, releasing stress hormones such as cortisol. It can also overactivate the brain's reward systems, like the addictive hormone dopamine, getting kids used to immediate gratification they wouldn't get in the real world. So most scientists and doctors agree that screen time can alter young, still-forming brains, but in some ways, that change can be positive. Take the results of one recent study that exposed young mice 6 hours daily to audiovisual stimuli similar to those found in a video game. After 10 days, the mice showed signs of hyperactivity, impaired learning, and risk-taking. But the mice also stayed calm in an environment that usually would have stressed them out. Some scientists now argue screen time can help prepare a child's brain for our increasingly fast-paced, high-stimulus world. So, screen time isn't always bad, and it isn't all created equal either. An educational letter matching game isn't the same as a violent movie. As with many things, the key is moderation, limiting daily screen time and making sure the child can function in all of modern life, not only with screens, but in the real world too. Muy bien, entonces un poquito lo que hemos podido ver en este video es cómo, de hecho, el uso que no es moderado de las pantallas sí puede afectar de cierta manera el desarrollo, ¿no?, del cerebro de nuestros hijos a medida que van creciendo, pero no todo es un efecto adverso, ¿no?, sino también tiene oportunidades para aprender. Sabemos cuáles son los beneficios también del Internet, del uso de pantallas, ¿no?, de aprender cosas nuevas, de investigar, etcétera, etcétera. En la pandemia también se ha incrementado este uso de pantallas con las clases virtuales, toda la información la teníamos virtual. Entonces, como un resumen chiquitito, después Astrid me ayudas un poquito a complementar esto, es que podemos utilizar las pantallas porque nos sirve como un recurso aparte, no complementario de lo que hacemos, lo que estudiamos. Probablemente nosotros como adultos también lo usemos bastante, pero también tiene que ser con un límite de tiempo, ¿no? Algo que nosotros como adultos, como padres y madres, podamos moderar en la vida de nuestros niños. Creo que sí, y por eso hoy día vamos a hablar un poco sobre los efectos que también tienen las pantallas, porque no podemos negar las consecuencias que tienen las pantallas, el uso prolongado de pantallas en niños y niñas,
y también en maneras en las cuales podamos poner límites. Entonces vamos a primero mostrarles que efectivamente se han hecho varios estudios y se ha encontrado que los niños y niñas utilizan aproximadamente un 50% más la tecnología que antes de la pandemia. Y justo con lo que mencionabas, Mari, esto va en la línea de que efectivamente las clases se han virtualizado, que efectivamente niños y niñas que de repente antes solo usaban la pantalla como un uso de ver dibujos o jugar algún videojuego, ahora lo han tenido que también utilizar como recurso para aprender. Entonces, efectivamente, se ha normalizado el uso prolongado de pantallas en donde más o menos alrededor de 6, 7 horas al día es lo que muchos niños utilizaban a partir de la época de pandemia. Incluso el promedio, ¿no?, de edad donde se ha empezado a utilizar las pantallas también ha sido de más temprana edad, ¿no? Como 3 años, que antes el inicio de exposición a pantallas muchas veces era más adelante, una edad más avanzada, ¿no? 10, 11, 12 años, ahora se ha hecho desde pequeños, ¿no? Porque incluso niños que iban a pre-kinder, kinder, ya utilizaban las pantallas, saben cómo hacerlo. Y también este uso de pantallas, de hecho, nos ayuda con diferentes habilidades también, ¿no? Por ejemplo, mover el mouse para un niño más pequeño ha sido difícil de aprender, pero poco a poco lo ha ido aprendiendo. También la paciencia al utilizar la laptop, por ejemplo, la computadora, el celular, ver las distintas funciones que puede tener, también es beneficioso para nuestros hijos y nuestras hijas. Igual vamos a ver, como dice Astrid, los riesgos también que pueden haber al usar las pantallas. Claro que sí. Y vamos a empezar con un punto súper importante. Es importante que también muchos de estos no solamente están relacionados con los niños, sino también con los adultos. Y es que las pantallas innegablemente generan un cansancio y una irritación de los ojos por el nivel de luz azul, ¿no? Y es por eso que muchas veces se recomienda utilizar lentes cuando se usan las pantallas, lentes que bloqueen la luz azul, porque se ha reportado un montón de niños y niñas que presentan problemas en los ojos a partir de la pandemia por el uso prolongado de pantallas. Otro punto súper importante también es que el ejercicio físico se ha sustituido por el uso de la computadora, y es que algo que yo también veo mucho en mis pacientes es que muchos papás reportan que sus hijos ya no son o ya no desarrollan tanto el aspecto social como antes. Quizás antes un niño o niña salía al parque, se encontraba con sus amigos y eso es el espacio lúdico. Sin embargo, a partir de la pandemia ha habido un poco de movilización en tanto los niños y niñas. De repente, lo que antes compartían en un espacio físico se ha vuelto a un espacio virtual, sea en salas de Zoom, sea de repente en videojuegos, ¿no? Entonces se ha reemplazado y eso ha generado mucha preocupación porque efectivamente se ha aumentado las tasas de sedentarismo. Niños y niñas no llegan a cumplir el mínimo de actividad física sugerido, ¿no? Entonces es súper importante también monitorear esto. ¿Cuánta actividad física está haciendo mi hijo o hija? Bien, sí, de hecho este punto que Astrid menciona es súper importante, ¿no? Este hecho de que antes nosotros lo vemos como la interacción era ir al parque, salir con nuestros amigos y amigas, en cambio ahora es la interacción más, por ejemplo, por juegos, ¿no? Por videojuegos online, por redes sociales también, entonces se ha trasladado como que el mundo presencial a este mundo virtual, pero que también le sirve a nuestros hijos y nuestras hijas para hacer vínculos con otras personas, ¿no? Pero eso también trae bastantes cosas, como nos comentaba, del ejercicio físico, el aislamiento también ante el mundo exterior. No sé si alguno de ustedes ha tenido la problemática de que nuestros hijos o nuestras hijas están mucho tiempo en los videojuegos y ya no quieren salir, no quieren hacer otras actividades. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, sí les está afectando en su vida diaria, ¿no? Entonces, es importante ahí, al menos en estas problemáticas, poder nosotros como adultos, como papá, mamá, poder hablar con nuestros hijos sobre las consecuencias, los riesgos que también puede tener. Y bueno, algunas afecciones en general que pueden ser relacionados con trastornos del aprendizaje, con los niños con TDAH, con un diagnóstico de TDAH, o también trastornos de sueño, ¿no? Igual sabemos que las pantallas son una fuente de luz muy fuerte y también hay muchos niños, niñas, incluso nosotros adultos, que los utilizamos antes de dormir. Entonces, eso no nos deja conciliar el sueño rápidamente. Entonces, también hay muchos más trastornos de sueño ahora con el uso de las pantallas, que se ha incrementado mucho más. Y de hecho quería añadir un punto, que es también esto de, claro, ahora ya vamos
probablemente sus niños, sus niñas ya vayan presencial al colegio, y eso nos va a ayudar también a que el uso de pantallas sea menos, pero no pretendamos que sea igual como antes la pandemia, ¿no? Porque ya los niños y las niñas ya han entrado en un mundo virtual y probablemente sea un complemento que nos acompañe también a lo largo de estos años, de aquí en adelante. Igual como nosotros, también como adultos, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? En el teletrabajo, muchos hemos regresado presencial, pero igual seguimos utilizando estas herramientas virtuales para poder trabajar. Claro que sí. ¿Cuáles son de repente algunos consejos o pequeñas soluciones que nos pueden ayudar para poder acompañar este uso responsable de las pantallas, ¿no? Primero es esta participación en la selección. Es muy importante, y eso es una pregunta recurrente también, que preguntan los papás y mamás, ¿no? ¿Qué tanto puedo involucrarme en la selección? ¿Estoy invadiendo su espacio si es que yo participo en qué programas o qué música o qué películas mi hijo o hija consume? Y ahí la respuesta es, definitivamente, es aconsejable que se participe en la selección de contenido. Entonces, y ahí es muy importante que cuando participen en esa selección conozcan las clasificaciones de edades, ¿no? Sepan de repente este videojuego que está jugando mi hijo o hija, qué rango de edad corresponde, está dentro del rango de mi hijo o hija, o también va a ser importante que si es posible participemos en algún videojuego para saber también a qué está expuesto también mi hijo o hija, ¿no? También de la misma manera poder entender qué contenido es lo que está consumiendo en películas, en música, en dibujos, ¿no? Y muchas veces también ahí, no solamente, idealmente vamos a querer que nuestros hijos reciban información que sea de aprendizaje. Sin embargo, no todo el contenido que ellos van a querer ver va a ser de aprendizaje, también va a tener que ser, por otro lado, algo lúdico, ¿no? Y eso es importante de poder balancear. Creo que también es importante mencionar que no, como padres y madres, muchos dicen, ¿qué hago? ¿Los dejo en la computadora o les quito la computadora o los aparatos electrónicos en general? Pero en realidad tenemos que entender también que es un medio que ellos utilizan, ¿no? Para vincularse en general a partir de ahora, a partir de la pandemia que se ha incrementado. Entonces es importante los puntos que comentó Astrid, ¿no? De estar partícipes también, porque hemos pasado de un mundo presencial donde los cuidábamos también, ¿no? Si salían, como padres y madres los cuidamos, con quiénes salen, con quién, a qué hora regresan, dónde van a estar. Lo mismo en el mundo virtual, ¿sí? Tenemos que aún seguir cuidándolos, porque recuerden que todavía son pequeños, todavía están aprendiendo a poner sus límites, a escoger sus amistades, a también darse sus propios tiempos, ¿no? Que es un poquito más la autonomía de cada uno, de cuánto tiempo yo puedo usar la computadora. Entonces, es también nosotros poder cuidar a nuestros hijos de esta manera, ¿no? Siempre hacer como un monitoreo, un seguimiento de sus actividades también. Entonces, es un poquito eso. Esto también incluye los límites de tiempo, ¿no? Que sea también ahora mucho más que ya no necesitamos utilizar mucho la computadora, el celular para estar en clase, sino darle como un tiempo, que ellos sepan desde un principio, no desde antes de utilizar el aparato electrónico, sepan cuánto tiempo nosotros como padres y madres les vamos a dar para que ellos lo utilicen. 1, 2 horas, 3 horas, dependiendo de nuestras propias reglas, ¿no? Recuerden que las reglas también son habladas con nuestros hijos, nuestras hijas, de, ok, tanto tiempo te doy, puedes hacer tus tareas, ¿no? Y un tiempo también, creo que es muy importante los horarios, ¿no? Para hacer tareas, para poder jugar, para poder divertirnos también en familia. Entonces, todo eso incluye los tiempos en computadora. Bueno, la posición frente a la pantalla también, que es súper importante, que sea una posición ergonómica. De hecho, en todo momento en la pandemia se han mandado varios flyers de posiciones ergonómicas frente a la pantalla, ¿no? Con ciertos criterios también para evitar el dolor de espalda o la mala posición, ¿no? Que eso es uno de los problemas que más se ha visto también durante la pandemia. Y bueno, uno de los últimos puntos es que nos anticipemos, ¿no? Siempre es importante conversar con nuestros hijos y nuestras hijas sobre qué es lo que hacen en las pantallas, cuáles son los riesgos, cuáles son las consecuencias de ciertos actos también. Entonces siempre poder explicarles también por qué no se, como ya les dijimos a ustedes, cuáles son los riesgos, ustedes también pueden comentarles un poquito
qué riesgos ustedes también ven de utilizar prolongadamente las pantallas, ¿no? No es cuestión de limitarlos completamente, sino de conversar con ellos sobre por qué no se puede dar tanto tiempo, ¿no? Porque es un tiempo limitado también. No sé si ya te quieres comentar algo más. Sí, de hecho, en la línea de los límites de tiempo, es importante que no exceda el tiempo de pantallas de 1 a 2 horas máximo, intentando siempre reducirlo al mínimo, ¿no? Y siempre poder proporcionar el conocimiento adecuado para que lo que ellos estén expuestos a ver en las pantallas, en los contenidos, sea explicado desde nuestra perspectiva y cómo queremos que nuestros hijos conozcan el mundo también. Exacto. Recordemos que, por ejemplo, también, no sé si a ustedes como adultos les ha pasado que muchas veces entran a redes sociales y se pasan media hora, 1 hora, 1 hora y media solamente viendo algo que a ustedes les interesa. Lo mismo les pasa a nuestros hijos, ¿no? Sobre todo porque son más pequeños y todavía están en ese proceso de poder autorregularse ellos mismos. Entonces, pensemos un poquito también cómo ellos necesitan de alguien más para poder regular ese tiempo de pantalla. Si no, claramente los videojuegos son una de las plataformas que más nos genera el estar ahí en la pantalla, videos, videojuegos, etcétera. Entonces, siempre es importante que nosotros, como adultos o adultas, estemos ahí siempre en constante monitoreo de nuestros hijos e hijas. Muy bien. Entonces, y esto es un ejemplo de cómo debe ser la posición también, que va a ser súper importante en lo que decía Mari, cuidar que la posición en la cual use la computadora, el celular, sean posiciones que puedan ayudar también a su cuerpo. Exacto. De hecho, es importante si es que se tiene una silla que sea ergonómica, ¿no? Que nos ayude a que no sea solamente que nos tenga la parte de abajo de la espalda, sino que sea a lo largo de nuestra espalda, o un cojín también que nos ayude. Aquí también vemos que en general la cámara de nuestra laptop, que casi siempre está encima, en la parte de arriba, nos dé casi a los ojos, entonces eso nos ayuda también a tener una mejor posición, porque si está más abajo, eso nos impulsa a agacharnos un poquito, entonces eso genera muchos problemas de espalda también. Entonces es importante tanto como en niños, en nuestras niñas, o como nosotros como adultos también cuando trabajamos o cuando utilizamos la computadora. Algunos puntos importantes también a mencionarles relacionado a todo el tema del uso de las pantallas es primero, como mencionaba Mari, no utilizar las pantallas como premio o como castigo. Es decir, si mi hijo o mi hija se porta mal, no premiarlo ni tampoco castigarlo con el uso de pantallas. Porque básicamente la explicación viene a que el uso de pantallas es una actividad que no genera en sí un beneficio más allá de el contenido que está consumiendo. Entonces, yo veía, por ejemplo, hace algunas semanas un video de un psicólogo que explicaba que las pantallas podrían representar como un cigarrillo, ¿no? Entonces, nosotros no podemos premiar ni castigar a nuestros hijos con el consumo o el castigo de un cigarrillo, ¿no? Porque el cigarrillo en el fondo es un insumo que le hace daño a mi hijo o a mi hija. Entonces sucede lo mismo con la pantalla y esto va en la línea de todas las consecuencias que les hemos ido mostrando, ¿no? Y efectivamente si mi hijo o hija es menor, va a ser aún más el daño, porque como hemos ido conversando, si bien las pantallas tienen un uso positivo, también tienen bastantes riesgos. Entonces, por eso no va a ser importante que lo utilicemos como un premio o como un castigo, sino como algo que vayamos educando en su consumo responsable. Bien, también recordemos que como papás y mamás somos los modelos a seguir, ¿no? Nuestros hijos y nuestras hijas siempre nos están observando. Nosotros no nos damos cuenta muchas veces, pero siempre me acuerdo que hace un tiempo me llegaban muchas consultas de qué hago, ¿no? Mi hijo, mi hija usa mucho las pantallas y sobre todo los celulares y y entonces yo siempre como papás y mamás se molestaban, ¿no? De que su hijo o hija utilicen tanto tiempo, pero ahí también les preguntaba, ¿no? ¿Y cómo es el consumo que ustedes hacen? Y muchos, sobre todo las mamás, me decían, ah, sí, yo estoy como todo el día en el celular, porque me gusta ponerle videos ahí. Entonces también considerar esto, ¿no? Que nosotros también como adultos somos el ejemplo y le estamos mostrando qué conductas tiene que hacer, puede hacer.
no, está bien, si lo tenemos que utilizar para nuestro trabajo, lo utilizamos para el trabajo, pero les comentamos, ¿no? En este momento estoy trabajando y lo voy a usar de tal hora a tal hora, ¿no? Mientras tengo que resolver algunas cosas para que nuestros niños y nuestras niñas también sepan que, lo estamos utilizando como una herramienta de trabajo, ¿no? Más no tanto como algo de diversión, que también lo podemos usar, pero con un consumo moderado, ¿no? Y siempre comentándoles, porque eso también, al comentarles a nuestros hijos y nuestras hijas, también fomenta la comunicación, para que ellos sepan más o menos qué es lo que estamos haciendo, y eso también abre una puerta para que ellos también nos comenten qué es lo que hacen en la computadora, qué es lo que hacen en el celular, etc. Muy bien, y también una pregunta común de los papás es, ¿desde qué edad le puedo dar un celular a mi hijo o mi hija? ¿No? Y ahí un poco la respuesta desde la psicología es, si es necesario para la comunicación, está bien, bríndale un celular, pero un celular básico. Realmente los niños y niñas necesitan un celular para redes sociales y se recomienda un celular para las redes sociales desde los 16 años. Entonces, menor edad es aconsejable darle un celular lo más básico posible para que se comunique y para que tenga una función, ¿no? Y eso va a ser importante que expliquemos también el por qué estamos dando este tipo de celular o si decidimos no darlo, el por qué también. Exacto, es importante nosotros también, desde adultos, ver qué necesidades tenemos con nuestros hijos, nuestras hijas. También sabemos que muchos niños, muchas niñas nos dicen, ¿no? Mi amigo, mi amiga tiene celular, porque yo no tengo. ¿No? Entonces también explicarles un poco de las razones por las que no lo damos. Y si consideramos darlo a menores de 16 años, también creo que nosotros tenemos la responsabilidad como adultos de siempre seguir lo que hacen, ¿no? De ver qué están haciendo, qué es lo que están viendo también. Como les decía, siempre mantener esa seguridad, porque tanto en el internet no podemos encontrar cosas buenas como cosas malas, entonces siempre es importante conversar con ellos sobre estos riesgos y estos beneficios que tenemos. Claro que Y sí. eso también justo nos trae a que a veces muchos niños, muchas niñas también están aprendiendo sobre el mundo que nos rodea. Entonces hay como una falta de discriminación entre lo que es ficticio, que sale de los aparatos electrónicos, y lo que es real, realmente, ¿no? Entonces se ha visto muchos casos en los que cosas de videojuegos, por ejemplo, los quieren traer a la vida real, pero esto no es de esa manera. Entonces ahí también es como nuestro trabajo de poder explicar un poquito esto, ¿no? De que no es lo mismo lo que vemos en internet, en videos, me imagino que sus hijos y sus hijas ven muchos videos también en internet, ¿no? De retos, de diferentes cosas, entonces también poder saber qué cosas pueden hacer, qué cosas no, ¿no? Y qué cosa es hecho nada más para el internet y lo que realmente se puede hacer. Y en la línea de eso también es importante que como papás brindemos un mensaje común sobre cómo vamos a manejar, gestionar el consumo de pantallas en casa, ¿no? Es decir, si papá piensa A y mamá piensa B, que demos un mensaje en común C. Y esto no solamente va a ser importante en el tema de las pantallas, sino en general. Eso es un elemento súper importante a lo largo de la crianza. Y también estar alertas a las señales de alerta. Si notamos que hay algún cambio, algo que sucede en nuestro hijo e hija, estar atentos a qué puede estar pasando, ¿no? Si notamos de repente cuando quitamos el consumo de pantallas, enojo, frustración, ¿no? Vemos un cambio diferente y ahí creo que lo más importante es un poquito el sentido común, ¿no? Identificar si hay un cambio grande en nuestros hijos con respecto al consumo de las pantallas. Exacto, y sí, de hecho, muchos, sobre todo cuando están más jóvenes, ¿no? Nuestros niños y niñas no suelen verbalizar lo que sienten, no suele, porque uno, o a veces no saben darle nombre a lo que sienten, o de repente como no se dan cuenta también. Pero sí, muchas señales de alerta que podemos ver son más somáticas, o sea, son más físicas, ¿no? Como dice si es que se enojan, ¿no? Que eso lo podemos ver a través de sus conductas. Si es que se frustran también, si es que por ahí están tratando de buscar, los vemos buscando en los aparatos electrónicos por toda la casa, ¿no? Entonces eso también nos da como ciertas señales de alerta, si de repente ya no están durmiendo bien, porque antes los querían el videojuego y ahora están como muy ansiosos porque lo quieren. Entonces tenemos que ver como distintas cosas, porque
cada uno también conoce a su hijo y a su hija cuando se siente ansioso, cuando se siente más frustrado, cuando está enojado, cuando está triste. Entonces, ver como esas señales de alerta, ¿no? O si no, pensar, cuando mi hijo se ha sentido enojado, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo actúa? ¿Qué es lo que yo veo? Entonces, para ahí también eso nos ayuda a comparar ahora, después de que de repente hemos limitado más el uso de computadoras, de celulares, cómo se está comportando en este momento, ¿no? Entonces, más o menos ahí podemos hacer una comparación, porque cada niño y cada niña tiene unas señales de alerta diferentes. No todos son iguales. Entonces, siempre es importante, como papás y como mamás, estar pendientes de esas como alertas más físicas y conductuales. Efectivamente. Bien, entonces vamos a terminar un poquito con los límites también de la crianza respetuosa, que es hasta dónde también podemos conversar, podemos llegar a acuerdos con nuestros hijos y nuestras hijas. Eso es súper importante también justamente en la crianza en general, no solamente con el uso de pantallas, sino en todo momento que nosotros demos estemos en rol de padres y madres. Y una de las primeras cosas es la confianza y la seguridad que les brindemos, ¿no? En que nosotros estamos seguros de lo que hacemos y de por qué lo hacemos también, ¿no? Siempre las cosas que pensamos y creemos es por algo. No es gratuito que pensemos de cierta manera qué cosa es bueno, qué cosa es malo, por qué digo esto, por qué digo lo otro. Siempre viene de algo que nosotros sabemos y estamos seguros de eso, pero es importante hacerlo con amabilidad, con respeto también, ¿no? Porque eso también le demuestra a nuestros hijos e hijas que los valoramos y que los consideramos también, ¿no? A veces los vemos chiquitos y a veces también nos frustramos como adultos, nos enojamos, pero siempre es importante hacerlo con respeto, ¿no? Poner nuestros límites, poner lo que nosotros creemos como reglas también, pero desde una parte amable, una parte asertiva también. Y en la línea de esto es súper importante que validemos las emociones que surjan, porque por ahí muchas veces me preguntaban, ¿no? Me decían, ¿cómo hago para que mi hijo no se enoje cuando le quito la pantalla? Y el enojo es una emoción que efectivamente va a aparecer, ¿no? Y momentos en los cuales esta emoción se desborda y de repente él o ella empieza a llorar, ¿no? Va a estar ahí. Sin embargo, creo que es importante ahí validar esa emoción y validar lo que este niño o niña está sintiendo, ¿no? E interpretar qué es lo que hay detrás de esta emoción que él o ella está manifestando. De repente detrás de este enojo hay una necesidad de distracción, hay una necesidad de placer de ver algo que le gusta, de hacer algo que le gusta. Entonces, ayudarlos un poco a poco a traducir esas emociones, a interpretar esas necesidades y también a validar esas emociones que van a ir surgiendo. Exacto. Y de hecho, sí, no es que podamos evitar que las emociones aparezcan. No, nadie lo puede hacer. Simplemente la emoción aparece, pero lo importante es ayudarlos o enseñarles a poder gestionarlo de la mejor manera, ¿no? Porque siempre piensen en qué conductas son más saludables. Una conducta puede ser, le quito el celular a mi hijo y tira a la puerta, y otra conducta es, ok, se enoja, pero se va a su cuarto, ¿no? Entonces, ahí vemos también que una conducta más saludable es que, ok, se enoja, pero se va a su cuarto y ahí se regula, ¿no? Nosotros también, desde el cariño, desde el amor que le tenemos, también podemos ayudarlos, ¿no? Más o menos, si es que a mi hijo le gusta más el contacto físico, por ejemplo, si sabemos que eso es lo que más lo ayuda a regularse, poder decirle, ok, entiendo que estés enojado porque te he quitado, ven, te doy un abrazo y luego podemos hablar de esto, ¿no? Mientras ellos también se van regulando, porque recuerden que siempre el enojo, sobre todo, es como una de las emociones más difíciles de regular, así que es súper importante que también los acompañemos en esta parte, porque ahí también le estamos ayudando un poco a la tolerancia a la frustración, ¿no? Porque se enojan, se frustran, entonces también nosotros podemos ser como profesores, ¿no? Profesores en esta gestión emocional. Y de hecho, también explicarles para qué, ¿no? Para qué es lo que comentábamos Astrid y yo hace un ratito también en grandes rasgos, es que siempre los niños, niñas, adolescentes se les hace más fácil hacer algo, ¿sí? Seguir una regla, hacer una conducta, si es que entienden por qué es importante, ¿no? ¿Para qué lo hago? ¿Verdad? Si es que duermo temprano, ¿para qué lo hago?
¿para qué duermo temprano? ¿Para qué necesito dormir temprano? Porque, claro, al día siguiente tienes que levantar temprano, porque también las horas de sueño nos ayudan a concentrar, a mantenernos concentrados, más atentos en la clase, etcétera, ¿no? Como buscar también nosotros mismos, si es que no lo sabemos, podemos utilizar Internet, no justamente el uso de pantallas, utilizar Internet para buscar cuáles son los beneficios de ciertas conductas. Y en Internet nos va a aparecer un montón de cosas también sobre lo que nosotros pensamos que es mejor. Si es que no lo sabemos, si es que sabemos pocas cosas de esa conducta, podemos encontrar y averiguar. Claro que sí, y con eso un poco damos por terminada la sesión del taller de hoy día. Si les ha gustado, los invitamos a que nos escriban, a que nos comenten y nos cuenten si les gustaría saber sobre más temas y qué temas también. Les mandamos un saludo. Sí, muchas gracias, papás y mamás. Y nada, de hecho, felicitaciones por estar en ese espacio, también porque se nota que están muy preocupados por la crianza de sus niños y niñas, así que vamos a dejarle nuestros correos en la descripción y pueden conversarnos y mandarnos mensajitos por ahí si es que tienen alguna duda. Así que muchas gracias, hasta luego.